El ambiente es todo lo que nos rodea. Así vamos a tener elementos o factores naturales como pueden ser aquellas montañas que vemos allá, o esta vegetación que es natural, o ese suelo que es parte del sustrato natural. Pero también hay elementos humanos que forman parte del ambiente. Por ejemplo, esta ruta es parte del ambiente, aquellas construcciones es parte del ambiente, ese tendido eléctrico es parte del ambiente. Toda acción humana va a generar un impacto sobre el entorno natural. Ese impacto puede ser positivo o puede ser negativo. Para averiguarlo se lleva a cabo un estudio de impacto ambiental y se realiza, entre otras herramientas, con la matriz de Leopold. Ese estudio que se va a realizar va a determinar si el impacto va a ser negativo o va a ser positivo, por lo cual se va a elaborar un documento que se llama Declaración de Impacto Ambiental. Con esa declaración de impacto ambiental se puede realizar una evaluación de impacto ambiental, que es cómo se lleva a cabo el estudio que se ha realizado. El objetivo de este video es enseñar a alumnos del secundario cómo realizar un estudio de impacto ambiental utilizando la matriz de Leopold. Así que ahora vamos a aprender cómo se utiliza la matriz de Leopold. Este es un ejemplo de matriz de Leopold, cuya aplicación es para un trabajo práctico para estudiantes del secundario y no es para algún emprendimiento o algún trabajo de impacto ambiental verdadero, por lo cual pueden haber algunas diferencias con algún trabajo o con algún estudio de impacto ambiental científico. Bien, la matriz de Leopold, el objetivo de este video es explicar cómo se utiliza, para qué se aplica y cómo se trabaja. Entonces tenemos que es un cuadro de doble entrada, donde tenemos en este sector, tenemos los factores ambientales que vamos a estudiar o que vamos a trabajar. Por ejemplo, podemos trabajar el aire, el agua, el suelo, la flora, la fauna, el paisaje, población, teniendo en cuenta que cuando hablamos de ambiente estamos hablando no solamente de factores naturales, sino también de factores humanos. Todo lo que nos rodea es lo que es el ambiente, por lo tanto tenemos tanto elementos que son naturales y otros que son humanos. Esos factores ambientales podemos subdividirlos a su vez en distintas variables que pueden ser desde 1, 2, 3 o más. Por ejemplo, del aire podemos estudiar lo que es la calidad, la pureza, si la contaminación, del agua lo mismo, del suelo, etc. Y en este sector vamos a tener las acciones del proyecto, es decir, qué vamos a realizar en ese proyecto. El proyecto tiene un nombre, por ejemplo, puede ser la construcción de un barrio o una mina o puede ser una fábrica. Entonces ese sería el estudio de impacto ambiental de tal fábrica o de tal explotación minera, etc. Entonces estas acciones van a ir variando dependiendo del proyecto que estemos trabajando. No es lo mismo trabajar una mina que una fábrica que la construcción de un barrio. Entonces acá, por ejemplo, si es la construcción de un barrio que vamos a estudiar o que vamos a hacer el estudio de impacto ambiental, y bueno, la primera acción puede ser la nivelación del terreno, otra segunda acción puede ser la demarcación de límites, una tercera acción puede ser el replanteo de las manzanas que se van a hacer en ese barrio, etcétera, etcétera. Entonces, cada acción tiene que ver con una etapa que se realiza en el proyecto. Lo que tenemos que tener en cuenta es que tanto los factores ambientales como las acciones de los proyectos generan una interacción. Esto es una interacción donde se une cierto factor ambiental con determinada acción, es una interacción. Esas interacciones acá están divididas porque vamos a trabajar lo que son magnitudes y lo que son la importancia. Acá tengo un ejemplo de cómo sería el rectángulo de la interacción, donde tenemos la magnitud que se marca en este sector del rectángulo, la importancia, y esa magnitud va a tener una naturaleza o una clase. La magnitud hace referencia a la gravedad del impacto, es decir, no es lo mismo una actividad minera
que, por ejemplo, puede derramar cianuro a la construcción de un barrio donde generalmente los residuos van a ser escombros o son diferentes. Entonces, por ejemplo, acá en lo que es la magnitud vamos a colocar un valor que va a ir entre 1 a 10, donde 1 es lo más bajo y 10 es lo más alto. Esa interacción de esa magnitud puede ser de clase o naturaleza positiva o negativa, porque los impactos ambientales no necesariamente siempre van a tener que ser negativos, sino que también pueden ser positivos. Si es algo que da una solución a una población, ese impacto va a ser positivo. Entonces, si la interacción me está indicando que tiene una magnitud que es totalmente negativa para el ser humano, y bueno, es un 10 pero negativo. Y en cambio, si fuera totalmente favorable para el ser humano, sería una magnitud 10 pero positivo. En cambio, la importancia hace referencia al área que está abarcando ese impacto. Por ejemplo, puede ser un impacto local que abarque solamente a la zona donde se implementa ese proyecto. Puede ser un impacto regional, puede ser un impacto nacional o puede ser incluso un impacto continental. Depende de la naturaleza del proyecto que estemos trabajando. Entonces, a eso nos vamos a, a referir cuando hablamos de importancia. Por lo tanto, la importancia también va a ir de 1 a 10 según la importancia que tenga para este proyecto. Es decir, si afecta a poca población o a una poca área, eso va a ser una importancia menor, y si afecta a una alta población o a una alta área o un gran área, va a ser una importancia mayor. Bueno, ahora vamos a completar las distintas casillas de la magnitud y de la importancia y cómo se obtienen los valores. Los valores son subjetivos de lo que de la persona que está realizando el estudio piensa o considera que puede ser esa magnitud o esa importancia. Es decir, yo, persona que estoy realizando el estudio de impacto ambiental, voy a decir esto es negativo, esto es muy negativo, es muy positivo, entonces ese número va a salir de mi subjetividad. Entonces vamos a hacer un ejemplo ficticio donde vamos a ir colocando distintos números a la magnitud y a la importancia. Entonces, por ejemplo, para este factor ambiental, donde acá puede ser la calidad del aire, para la acción 1, determinado proyecto, la acción 1, supongamos que es negativo, entonces vamos a tener un -7. Supongamos que esa importancia abarca un 5. La segunda acción para esa variable también supongamos que es negativa y es en este caso -6, porque nosotros pensamos que afecta negativamente hasta un valor 6. Y acá puede ser un 3. Y en esta acción supongamos que es positiva, supongamos que es 5. Y esta es la magnitud. Y acá la importancia, supongamos que consideramos que es un 4. Para esta acción, la magnitud vamos a considerarla positiva también, le vamos a colocar un 8 y la importancia le vamos a colocar un 6. Recordemos que estos son ejemplos aleatorios, es decir, estoy inventando en este momento, pero cuando estemos trabajando en un proyecto real, bueno, esto van a ser variables ambientales reales, esto van a ser acciones del proyecto reales, entonces estas interacciones las tenemos que evaluar de acuerdo a nuestra subjetividad, pero pensando en este factor ambiental y en esta acción del proyecto. Y supongamos que esta acción también es negativa, pero es -1 y una importancia de 7. Bueno, ahora como esto es una interacción, tanto la magnitud como la importancia, no importa en este caso tratar
por separado la magnitud y la importancia, sino que a mí lo que me importa es este rectángulo donde tengo la interacción. En este caso tengo una magnitud menos 7 y una importancia de 5. En este caso, esta interacción es negativa, lo mismo que esta y esta. Y esta es positiva. Entonces, ¿cuántas interacciones negativas tengo? En este caso tengo 1, 2 y 3. Entonces voy a poner acá negativo 3. ¿Y cuántas interacciones positivas tengo? Y tengo esta y esta. Son 2, por lo cual voy a colocar 2 interacciones positivas. Ahora voy a sumar de las negativas, voy a hacer la sumatoria, tanto negativa como positiva. Es decir, de esta y esta que son negativas, voy a sumar las magnitudes y las importancias. Por ejemplo, 7 más 6, 13, más 1, 14. Entonces, las magnitudes negativas tengo 14. El signo no se coloca porque estoy trabajando en negativo y se entiende que es negativo. Ahora, de las importancias que están en una interacción negativa, ¿cuánto suma? Y bueno, tenemos 5 más 3, 8, más 7, 15. Entonces acá el valor es 15. ¿Se ve? Bien, ahora voy a hacer lo mismo, pero de las positivas, que son esta y esta. La magnitud 5 más 8, 13. Entonces coloco acá sumatoria 13. Y la importancia 4 más 6, 10. Entonces acá la sumatoria de la importancia es 10. Y ahora tengo que hacer lo mismo con cada una de las siguientes variables de cada una de las siguientes interacciones hasta completar todo el resto del cuadro. Bien, aquí ya está la matriz completa con todas las interacciones donde se han completado las magnitudes y la importancia en cada una de ellas. Se ha hecho la sumatoria de interacciones negativas y positivas y la sumatoria de magnitudes y de importancias. Entonces cada una tiene su magnitud y su importancia, el valor. Ahora lo que resta hacer es hacer la sumatoria final. Por ejemplo, de las interacciones negativas voy a sumar 3 más 2 más 1 más 3, todos hasta el final. Esto me da un valor de 28. Y lo mismo voy a hacer con las positivas. Sumo todo esto y me da un valor de 36. Ahora, la sumatoria final tengo la magnitud y la importancia negativa, como ya expliqué anteriormente, y la magnitud y la importancia positiva, como también se explicó anteriormente. Ahora, en este sentido, voy a sumar las magnitudes. Por ejemplo, 14 más 8 más 6 más 15, todo eso me da un total de 115. Y lo mismo voy a hacer con las importancias. Voy a sumar 15 más 11 más 6, todo hasta el final. Eso da un total de 120. Lo mismo hago con las sumatorias para las magnitudes positivas. 13 más 18 más 13 más 4 más 12, etc. Todo eso da un resultado de 212. Y lo mismo acá, 10 más para la importancia. 10 más 9, más 11 más 16 más 7, 19. Todo eso me suma 181. Ahora, ¿qué es lo que resta hacer? Acá tengo los resultados finales. Este 115 que me dio acá, que es la magnitud negativa, lo voy a dividir en las interacciones negativas, es decir, 28. 115 dividido en 28 da 4,1. Y esta sumatoria de importancias negativas, que es 120, la voy a dividir también en 28 y eso da 4,28. Ahora voy a hacer lo mismo con las positivas. Entonces tengo acá esta, que son las magnitudes que me dio este resultado. 212 lo voy a dividir en 36, que es la interacción positiva.
212 dividido en 36 da un total de 5,88. Y 181 dividido en 36 me da 5,02. Entonces, estos son los resultados finales, donde me voy a fijar en estos valores. Si me da de 1 a 30, significa que el impacto ambiental es bajo. Si me da de 31 a 60, significa que es medio. Si da de 61 a 92, significa que es severo. Y si da mayor de 93, significa que es crítico. En este caso, los resultados que nos han dado en este ejemplo ficticio que hemos hecho, nos da 4,1, nos da 5,88, 4,28 y 5,02. O en realidad sería correcto decir 4,1, 4,28, 5,88 y 5,2. Eso está dentro del rango de 1 a 30. Por lo tanto, podemos decir que este ejemplo ficticio en la matriz de Leopold, el impacto ambiental ha sido bajo. Y eso es lo que vamos a informar en la declaración de impacto ambiental para luego ser evaluado en la evaluación de impacto ambiental, que es cuando se va a llevar a cabo este proyecto. Y esto ha sido todo por hoy. Hasta el próximo video. Chao, chao.